Ya, hola, ¿cómo están? Soy José Jerez de Mirada Generacional. Espero que estén todos muy bien. En el capítulo de hoy estaremos conversando sobre el libro de LOM, Ediciones Palestina, Anatomía de un Genocidio, escrito por varios editores y editoras, para esclarecer un poco el actuar de parte del Estado de Israel hacia el pueblo de Palestina, los crímenes contra la humanidad y las atrocidades que se están cometiendo, que se han ido cometiendo también a lo largo del siglo XX, desde la ocupación de Israel en 47-48, y como una guerra colonial y de asentamiento, principalmente. Y actualmente sobre la escalada que se viene desarrollando específicamente en la Franja de Gaza, ya desde, como todos sabemos, desde el pasado 7 de octubre de 2023, y que ha dejado ya más de 35.000 muertos, principalmente niños y mujeres, allá en la zona de Medio Oriente como tal. Bueno, para profundizar sobre estos temas, hoy día me acompaña Farideh Serán, quien es, junto a otros académicos, como mencioné anteriormente, editora del libro que estaremos comentando. Farideh, muchas gracias por estar aquí conmigo en Mirada Generacional para hablar sobre estos temas que actualmente están ocurriendo lamentablemente en Medio Oriente. Realmente quería conversar contigo y se dio, por fin se dio. Así que muchas gracias por tenerte acá. Gracias, José. Para mí es un honor estar aquí en Mirada Generacional. Creo que es importante hablar de este tema que efectivamente está conmoviendo la conciencia del mundo. Cerca de 40.000 muertos ya, en su gran mayoría mujeres y niños, una población civil que está siendo diezmada y efectivamente está siendo objeto de un genocidio que lo estamos presenciando en vivo y en directo, lo que es bastante horroroso y lo que ha provocado además la indignación internacional. Ujú. Sí, entiendo. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentarles que Farideh Serán es periodista y escritora chilena. Ella es autora de varios libros, como La guerrilla literaria, de Roca, Huidobro, Neruda. Ha sido distinguida con el Premio Nacional de Periodismo el año 2007, el Premio Elena Cafarena el año 2012 y la Medalla Juvenal Hernández el año 2023. Es profesora titular de la Universidad de Chile y es vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de dicha universidad. Farideh, me gustaría comenzar preguntándote sobre las intenciones de desarrollar este libro que viene a la luz en estos momentos de graves acontecimientos contra la humanidad allá en Medio Oriente, y que hoy también se menciona como Asia Occidental también. Algunos lo catalogan así con ese concepto. ¿Cómo se gestó este proyecto con los demás editores y autores también? Sí, bueno, cuando se inició esto el 7 de octubre, no se inició, pero cuando los hechos del 7 de octubre, del ataque de Hamas, ¿no? Que fue bastante violento, de alguna forma y empezaron a sucederse los hechos y empezó la reacción, la respuesta de las fuerzas de ocupación israelí en contra de la población palestina. Eh, que fue bastante, yo diría, asimétrica, ¿no? O sea, uno de los ejércitos mejor dotados del mundo en contra de una población que no tiene ejército. En Palestina no hay ejército, jamás son grupos digamos, políticos armados, pero no, guerrillas, pero no son ejército regular. Entonces, bueno, nos pareció de partida, lo que primero hicimos con Pablo Lachevsky, el director de LOM Ediciones, fotógrafo, periodista, y que hemos estado en conjunto en otras iniciativas similares, ¿no? Él es de origen judío, yo soy de origen palestino. Eh, Junto a él promovimos una declaración pública de chilenos de origen judío, chilenos de origen palestino, haciendo un llamado de condena a lo que estaba ocurriendo, condena a la masacre que ya se estaba viendo. Estoy hablando del mismo octubre, a fines de octubre, de haber sido esta declaración pública, firmada por un conjunto también de académicos, intelectuales, gente de distintos ámbitos, de origen judío y de origen palestino, hablando, ¿no? de la necesidad de detener esta guerra y de la necesidad del diálogo y de la paz, ¿no? De un diálogo entre los dos pueblos y la necesidad efectivamente de que se respeten las decisiones de Naciones Unidas en el sentido de la existencia de dos estados. Luego de esa declaración vimos que esto se continuaba, que esto ya iba adquiriendo ribetes que eran realmente horrorosos, y vimos que lo que estábamos asistiendo a un genocidio. Esto fue a fines del 2023, y ahí decidimos, conversamos con Pablo Lechevsky
y junto con Rodrigo Carmi, que es un académico, doctor en filosofía de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, decidimos los tres hacer de editores y convocar a otras voces, tanto de origen judío como de origen palestino, de distintos países, no solamente de Chile, para reflexionar en conjunto, ¿no?, en torno a lo que estaba pasando. Y ahí surgió este libro que en ese minuto, cuando cuando nos reunimos para ver qué autores, a quienes invitábamos a escribir, ¿no? Decidimos ponerle Palestina, anatomía de un genocidio. Un título que se lo pusimos a fines de diciembre, a comienzos de enero, sin saber que 2 meses después la propia relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina iba a denunciar públicamente que estábamos asistiendo efectivamente en Palestina a la anatomía de un genocidio. Nos adelantamos en algo que me parece terrible, que es corroborar que efectivamente estaba ocurriendo un genocidio. Y ahí entonces surgió esta necesidad de reflexión colectiva, coral, de gente de origen judío, de gente de origen palestino, además para echar abajo el mito del antisemitismo, de una serie de que son pueblos que no se hablan, cuando habitualmente ha habido una buena relación, históricamente ha habido una buena relación. Y convocamos entonces con otra cosa es el sionismo, ¿no? Y los sionistas más radicales que hoy día están llevando esta locura en Israel con las fuerzas de ocupación israelí. Y entonces convocamos con Rodrigo Carmi y Pablo Lachevsky, enviamos cartas de invitación que todos respondieron afirmativamente, y ahí un conjunto de 16 voces, 8 de ambos, de cada lado, digamos, donde están, voy a nombrar los que creo que es importante, está Pablo Buffon, que es chileno, es una de las cabezas de la Coordinadora por Palestina, Barcena Gabequian, que es palestina, en ese minuto ya era académica de una universidad palestina y hoy día es ministra de Asuntos Exteriores en Palestina. Cuando escribió para este libro era académica. Patricio Brodsky, que es académico, Judith Butler, la famosa Judith Butler, que es académica estadounidense, la gran pensadora Federico O'Donnell, Ariel Feldman, Dalali Dikat, que también es palestina, es académica de una universidad palestina, Daniel Jaude, que bueno, que tú sabes, tiene varios libros en torno al tema palestino, el propio Rodrigo Carmi, Lina Meruane, ¿no?, que es nuestra escritora, Jacob Rapkin, Silvana Rabinovich, que es una intelectual judía muy interesante que vive en México actualmente, Fred Zitchin, Nikolai Lachevsky, que está haciendo un postdoctorado en la Sorbonne, Oded Gidi, que vive en Colombia, y yo, que soy la otra persona, el otro nombre que también escribe un ensayo en torno a este tema. Y entonces, bueno, este libro efectivamente surge con la idea de poder abordar este conflicto que no parte el 7 de octubre, sino es que parte en el año 48, cuando se produce la Nakba, ¿no?, que parte mucho antes, un conflicto que tiene más de 100 años, si nos remontamos a lo que era la época del colonialismo británico en Palestina. Y es un conflicto que nos habla también de los últimos resabios del colonialismo. Y nos habla de la ocupación de un pueblo, ¿no?, el pueblo palestino, por un Estado que realmente es un Estado que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y es un Estado que además ha ido adquiriendo tierras y ha ido quitándole territorio a los palestinos de una forma tal que, por ejemplo, en medio, y yo lo denuncio, lo pongo en mi texto, ¿no?, que en medio del genocidio que se transcurría en Gaza, en la Cisjordania estaban arrebotándole terrenos, miles de hectáreas de terrenos a los palestinos, sacándolos de sus casas y arrebatándoles las tierras. Es decir, evidentemente la intención de borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino, de apropiarse de sus tierras, de impedir la existencia de un Estado palestino, es evidente si vemos las distintas señales que están ocurriendo hoy día. Y eso también es horroroso, y eso también es bastante complicado, y hay que decirlo y hay que denunciarlo. Sí, sí, completamente de acuerdo, Faría, con lo que acabas de mencionar y también con los demás autores que son variados, como lo mencionaste recién, en cuanto a su cultura, sus pueblos, sus orígenes, sus raíces, que vienen propiamente de Medio Oriente y que por ser también judíos estén en contra de este genocidio, como también estoy de acuerdo en que se catalogue como tal. Ya vamos a ir hablando y comentando acerca de esos matices
que van apareciendo en esta narrativa principalmente occidental, que se está reflejando en los principales medios de comunicación y cómo lo relatan. También hay muchos conceptos y muchas temáticas distintas y variadas en el libro, como tú mencionaste también el tema del sionismo, que como ellos, como ideología, se van apropiando de esta cultura judía, pero llevándola al borde, al radicalismo, al extremismo, hasta el fascismo, diría yo, en perpetuar estos crímenes que están realizando, como bien dices tú, desde el 48 en adelante, desde que empezó la ocupación del Estado de Israel en Palestina. Bueno, también quería seguir ya a la segunda pregunta. Tú mencionaste el concepto de la Nakba, y yo creo que tampoco es un término que no todos bien saben todavía. En la opinión pública no se menciona. Tiene que ver también, o no quiero caer en comparaciones, pero claro, se sabe más de lo que fue el Holocausto, que fue un hecho terrible para el pueblo judío. Más de 6 millones, como sabemos, fueron asesinados, pero también existe esta otra parte oscura que tiene en este caso el pueblo palestino, y que también da a entender para entender mejor también dicho Sí, conflicto. Eso te quería sí. preguntar, Farid, ¿qué significa el término de la Nakba y qué representa para el pueblo palestino en su historia? Bueno, hoy día se habla de una segunda Nakba por la cantidad de desplazados que está ocurriendo producto de esta guerra brutal, ¿no? De este ataque brutal, porque en definitiva de este genocidio. La Nakba ocurre en 1948 y es cuando se crea el Estado de Israel y avanza el Estado de Israel sobre territorios, se apodera de territorios palestinos y expulsa de sus tierras, de sus casas, de sus árboles, de sus olivos, de su cultura, de todo, a cerca de 800.000 palestinos que tienen que irse, que tienen que huir, que tienen que salir de ahí, los sacan, y más aún, tienen que abandonar sus tierras y no pueden regresar. Hay un impedimento de que esa Nakba en árabe es la catástrofe, ¿no? Esa catástrofe que provoca, que significa que expulsa a los palestinos de sus tierras y de sus casas. Muchos de ellos guardan la llave pensando que algún día podían retornar, ¿no? Y la han guardado por 76 años y la siguen guardando sus hijos, va pasando de generación en generación, porque además el Estado de Israel no los deja volver. Por supuesto, ya no son sus casas, son casas que han sido usurpadas o que han sido demolidas para levantar otras. Esa tremenda catástrofe, esa tremenda diáspora, ese exilio forzado producido por el Estado de Israel, por las fuerzas secesionistas en contra del pueblo palestino, se llama Nakba y se conmemora todos los 15 de mayo, ¿no? Porque ocurrió un 15 de mayo de 1948, que desata además una guerra donde se apropia de más territorios Israel. Y bueno, y efectivamente ha marcado la historia, ha marcado la conciencia, ha marcado la identidad, ¿no? Y la resistencia del pueblo palestino, que ha resistido, asumiendo que tiene derecho a estar en su tierra, que tiene derecho a tener un Estado autónomo, un Estado libre, que tiene derecho efectivamente a vivir en su tierra. Y eso es algo que ocurre desde hace 66 años, no comenzó el 7 de octubre, y ese avance de las fuerzas de ocupación israelí, que además han instalado un verdadero régimen de apartheid en esos territorios. Yo he estado en los territorios, estuve en Cisjordania hace unos años atrás, vi el muro, levantaron un muro de 700 kilómetros de largo, de 8 metros de altura, para dividir, ¿no? Arrinconar en verdaderos guetos, ¿no? Al pueblo palestino de las zonas donde está el Estado de Israel. O sea, realmente es una cosa desastrosa. Los palestinos son humillados cotidianamente, tienen que pasar por los checkpoints de las fuerzas de ocupación israelí, que habitualmente los humillan. Es una verdadera ocupación cotidiana que transcurre de hace décadas y de la cual no se ha hablado. Y hoy día solamente se habla de lo que pasa luego del 7 de octubre y se omite que es un Estado que en Palestina hay una limpieza étnica, que permanentemente son asesinados. Poco antes del 7 de octubre había sido asesinada la periodista CNN Shirin Abu Akleh,
y recuerdo perfectamente bien que se denunció internacionalmente que la cantidad de palestinos muertos, de periodistas palestinos asesinados por el ejército israelí antes del 7 de octubre, era bastante considerable. Hoy día, desde el 7 de octubre en adelante, llevan 151 periodistas asesinados en Gaza. Tú te das cuenta de lo que significa eso, ¿no? Evidentemente uno puede decir un genocidio no quiere testigos, no quiere testigos. Las fuerzas de ocupación israelí no quieren testigos para su horror. Sin embargo, hoy día con la tecnología, con que tú puedes grabar con los teléfonos, etcétera, vemos las imágenes dantescas, el horror, vemos a los niños masacrados, vemos cómo han arrasado con más de 11 universidades, todas las universidades de Gaza fueron arrasadas. Realmente es una cosa muy, muy horrorosa lo que está pasando. Y quiero decirte, José, que no es necesario, no hay que ser de origen palestino para levantar la voz y decir esto es un horror. Yo creo que esto nos interpela a toda la humanidad. Yo no levanto la voz o no hicimos este libro porque éramos de origen judío palestino, porque somos seres humanos que nos parece que nos interpela un hecho como este. Por supuesto, están nuestros orígenes, están nuestras raíces también aquí, ¿no? Pero es algo que me parece que va más allá de cuál puede ser tu origen. Es un tema que como humanidad nos conmueve y nos compete y del cual no podemos eludir. Sí, sí, concuerdo, completamente de acuerdo con eso último que mencionas respecto a que traspasa los orígenes de cada persona y que es algo que tiene que ver con la humanidad misma y con la empatía de un pueblo por sobre otro y creo que en eso tienes mucha razón. Claro, tú mencionabas también esto de que mucha gente piensa que el conflicto empezó el 7 de octubre pasado y es como también lo promueve la narrativa imperante de los principales medios de comunicación y como también mencionaste ahora con los periodistas asesinados y que también es una batalla al final de la información, en cómo se cuentan las cosas, cómo se cuentan estos crímenes y cómo al final confunden a la sociedad misma y a la opinión pública en pro de dividir más que de unirse por una buena causa, en este caso en favor a los derechos de los pueblos, o sea, al pueblo de Palestina, digo. En ese caso, claro, existe esta narrativa entre siempre buenos y malos, entre terroristas contra el pueblo judío en general. Siempre hay esa balanza que imponen los medios de comunicación. ¿Qué otros elementos tú puedes observar en esta narrativa que nos puedas, que has podido analizar en este sentido? Si nos puedes Bueno, comentar. de partida, no es casual que desde el 7 de octubre en adelante hayan sido asesinados 151 periodistas. Eso te indica que efectivamente las fuerzas de ocupación, ¿no? De israelí están conscientes de que el tema comunicacional es algo importante y no quieren testigos, no quieren efectivamente que las imágenes se difundan. Pero hay un tema de complicidad y que se vio sobre todo al comienzo, de complicidad de los grandes medios de comunicación, donde se invitaba solo a una parte para hablar de este tema y donde se referían, por supuesto, a lo terrible que ocurrió del ataque del 7 de octubre. Evidentemente, nadie puede estar de acuerdo con que civiles sean tomados como rehenes, ¿no? O que mujeres y jóvenes sean tomados como rehenes si no son parte de las fuerzas, de las fuerzas del ejército. Nadie puede estar de acuerdo, ni nadie puede aplaudir una cosa así. Pero se omitía, se hablaba exclusivamente de eso y se omitía que mientras tanto se estaba desarrollando una verdadera masacre en contra de un pueblo. No se hablaba de la masacre, no se hablaba, nunca se habló de nunca las palabras ocupación o la palabra racismo o apartheid, ¿no? Fueron totalmente eliminadas y aún hoy día son eliminadas. Hoy día insiste la narrativa, cierta narrativa de los grandes medios de hablar como si esto partiera solo el 7 de octubre y no se habla que de partida Israel no ha aceptado ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas, que el tema de los dos estados es letra muerta, que efectivamente existe un régimen de limpieza étnica y apartheid que se viene arrastrando hace muchos años. Cuando yo te hacía referencia al asesinato de Shirin Abu Akleh de parte del ejército israelí, antes del 7 de octubre, ya había una cantidad, cerca de 50 o 60 periodistas asesinados, muertos, porque cotidianamente había incursiones en los campos de refugiados, en las ciudades, en los pueblos, sacando a niños, sacando a jóvenes, la cantidad de palestinos encarcelados, de mujeres, de jóvenes, es bastante impresionante. ¿Qué pasa con la narrativa? Es una narrativa que cuando se refiere a palestinos habla de terroristas, ¿no?
Omite, dice, hubo un ataque de las fuerzas israelíes en Gaza, pero no habla de los muertos, de los asesinados. Es como si alguien hubiese, claro, un ataque en Gaza, pero como si ese ataque lo hubiese hecho cualquiera, ¿no? Y no habla efectivamente de los efectos de ese ataque. No se pone la atención, no se fija la cámara efectivamente en esas víctimas. Y eso ocurrió sobre todo al comienzo. Hoy día ha habido un cambio en esa narrativa, aun cuando se sigue omitiendo de que es un Estado que está ocupando, ¿no? Que es un pueblo bajo ocupación, que están sometidos a a un verdadero apartheid, insisto, que son discriminados, donde los derechos de los jóvenes palestinos no son los mismos que los derechos de los israelíes, de los jóvenes israelíes, donde efectivamente existe discriminación y segregación, ¿no? Aparte de que no existen derechos, porque efectivamente las fuerzas policiales te toman en los checkpoints y te detienen y no tienes derecho a nada. Esa situación de un país, de un pueblo que está bajo ocupación y que ha resistido pese a todo, ¿no? Porque lucha por su Estado independiente, eso también ha sido omitido en la narrativa, eso no está. Aparece siempre como Israel la víctima, ¿no? Y no aparece el pueblo palestino como víctima, sino en tanto terrorista. Esa figura del terrorista es la que finalmente ha predominado, lamentablemente, y ha hegemonizado el discurso. Y hablan de la guerra entre Israel y Hamas. No es entre Israel y Exacto. Hamas, eso contra un pueblo entero, un pueblo desarmado, donde de las 40.000 víctimas son todas civiles, ¿no? Donde de esas del 40% son mujeres y niños, más del 50% son Sí. mujeres y niños. Eso resulta inaceptable, porque de alguna manera esas omisiones hablan de la complicidad de las palabras y de la complicidad también de los grandes medios cuando hay que relatar algo como esto. Evidentemente que es bastante brutal que las fuerzas de ocupación israelí estén cometiendo en contra del pueblo palestino un verdadero genocidio, sobre todo porque se trata de un pueblo que sufrió en carne propia lo que fue el holocausto. Y ver ese pueblo que fue víctima, ¿no? de ese horror de parte del nazismo, verlo hoy día cometiendo horrores similares en contra de los palestinos es realmente lamentable y es asumir que la humanidad no ha aprendido nada. Es realmente un tema que nos interpela porque también nos habla de los derechos humanos, del derecho que tiene cada ser humano a ser, a existir, a estar, a ser tratado con dignidad. Y finalmente nos damos cuenta que luego de tantas décadas no tiene mayor relevancia el tema de los derechos humanos y además estamos ante un genocidio, ante un horror que ha barrido con toda la institucionalidad internacional, ¿no? Porque finalmente las resoluciones de Naciones Unidas de alto al fuego, de cese al fuego, tampoco han sido respetadas. Y ha sido bastante complejo, porque también ha contado con la complicidad del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos europeos, de gran parte de los gobiernos europeos. Sí, sí, tienes razón, eso mismo iba a comentar ahora, que claro, está la complicidad que es como al final la complicidad de las potencias, principalmente los países más poderosos de Europa, ya sea Francia, Alemania, quienes son, Alemania sobre todo, que es un país que suministra armas también actualmente a Israel, con las mismas armas que se están asesinando a niños y mujeres, como bien dice, y también obviamente la complicidad de Estados Unidos como máximo referente a la cabeza de Joe Biden en ese sentido. Eh, También en ese relato se empiezan a dar esas contradicciones de, como bien mencionaste tú, existió el holocausto para el pueblo judío y en base a eso parece ser que no aprendieron y están replicando eso mismo hacia el pueblo palestino y entonces por alguna razón tienen como una cierta superioridad moral. Ese es como su argumento que dan a este conflicto, además de los otros matices y la otra censura y omisiones que hacen los medios, sobre todo con los términos de genocidio, ocupación, aparte, como bien dices. Y también quería mencionar el nulo derecho internacional en este sentido. Yo he visto varios ya charlas, conversatorios que hablan sobre el derecho internacional en algunas universidades, sobre todo acá en Chile, pero en cuanto nombran a este conflicto, verdaderamente se quedan sin palabras porque el derecho internacional aquí no está funcionando bien, la diplomacia en ese sentido con las máximas potencias, con la ONU, con las Naciones Unidas, que bien dicen explícitamente que existe un genocidio en Palestina, pero sin embargo aún así existe esta acción, esta suministración de armas, que por lo mismo están cometiendo estos crímenes como la utilización del fósforo blanco, por ejemplo, que han utilizado ya en los territorios, que es una cosa horrorosa, o sea, se quema a la gente, literalmente se quema desde los aires, es una cosa demasiado espantosa y entonces por eso yo digo, quiero recalcar eso del derecho internacional que
funciona en esto, que es nulo en este conflicto entre Israel y Palestina, y también lo podemos ver en otros conflictos, en otras polémicas como el conflicto de Ucrania con Rusia, que tampoco existe esta diplomacia, se ha ido degradando mucho las conversaciones y los acuerdos entre Europa, sobre todo con Medio Oriente. En ese sentido, quería pasar a la siguiente pregunta y Farideh, en cuanto a que ya empieza a verse una cierta crítica, sobre todo lo estamos viendo con los jóvenes, que son los principales actores siempre en estos conflictos globales, que defienden la lucha y son valientes en mostrar la cara y ver la realidad como tal. Quería preguntarte eso, que ha habido en Europa, en Estados Unidos, hemos visto en los últimos meses una gran movilización en contra del actuar de su gobernante, y acá en Chile también lo hemos visto en la propia Universidad de Chile también. ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué piensas sobre cómo analizas la imagen que está dejando las potencias europeas y cómo ves también a los estudiantes en Eh, denunciar estos hechos? Bueno, creo que lo interesante fue que mientras al comienzo de todo de este horror, eh, los gobiernos europeos y de Estados Unidos claramente estaban apoyando a Israel, pero sus ciudadanos, la ciudadanía, se volcaba a las calles justamente solidarizando al pueblo, solidarizando con el pueblo palestino y condenando lo que estaba ocurriendo. Y creo que fue tan potente, tan fuerte la presión, que efectivamente han tenido que en algunos casos relativizar este apoyo, esta incondicionalidad hacia el Estado agresor sionista de Israel, hasta este loco, ¿no?, de ultraderecha, Netanyahu, que es realmente un fanático, me parece que realmente es brutal. Eso hace que muchos judíos, y tú lo ves al leer este libro, Palestina, Anatomía de un genocidio, que escriben aquí, dicen, no es mi nombre, o sea, es una afrenta incluso contra la misma identidad judía, lo que está ocurriendo hoy día en Israel con este loco, ¿no?, que se apropia, ¿no?, Claro. en nombre de un pueblo, Es algo mesiánico, por así decirlo. exacto, está cometiendo una masacre brutal. Bueno, creo que es muy importante lo que ha pasado a nivel de la opinión pública mundial. Es muy importante ver esa cantidad, esos cientos de miles en todas partes de las principales capitales europeas, justamente protestando ante el horror, ¿no?, y solidarizando con el pueblo palestino. Y es muy emocionante además ver lo que hicieron los estudiantes universitarios en las universidades estadounidenses y europeas, con estos acampes en solidaridad, que no son tomas, son acampes, instalan carpas al interior, ¿no?, como un símbolo. Y eso también se ha hecho aquí en Santiago, lo han hecho los estudiantes de la Universidad de Chile, en la Casa Central de la Universidad de Chile. Me parece que es un gesto de solidaridad importante, ¿no? En general, los estudiantes universitarios en nuestro país y en otros países siempre han estado en las grandes luchas de apoyo por los derechos humanos, por las libertades. Y en ese sentido, esta lucha no es algo distinto, ¿no? Están por la defensa de los derechos humanos, están condenando efectivamente un genocidio, están apoyando la lucha de un pueblo que hoy día está bajo ocupación. Y me parece que es una pelea, es una lucha digna que bien vale apoyar. Y en ese sentido lo que hacen los estudiantes de la Universidad de Chile es algo muy importante, es una señal muy potente, más aún cuando aquí habita la comunidad de origen palestino más grande del mundo fuera de la que está en el Medio Oriente, ¿no? Y eso es muy Sí, interesante. Y este apoyo no se ha dado solamente en la Universidad de Chile, también se ha dado en la USACH y en otras universidades donde sus propias autoridades incluso han cortado vínculos con universidades israelíes, con aquellas sobre todo que tienen vínculos estrechos bueno, con el ejército, con el gobierno, con el gobierno de Netanyahu. Y eso me parece que es algo sumamente interesante. En la Universidad de Chile todavía hay una tensión al respecto, hay otra opinión de las autoridades. Los estudiantes plantean que es importante cortar esos vínculos, hay que ver qué ocurre. Yo respaldo la acción de los estudiantes, es una acción pacífica, no ha habido violencia, han desmentido cuando los han acusado de ser violentos, no está tomada la Casa Central, es una campe, ¿no? En la Casa Central la gente entra, sale, va a sus oficinas, no están impidiendo nada de eso. Y en ese sentido me parece que es una lucha justa que yo apoyo. Y no solamente sí. yo como académica, hay varios académicos y buenos funcionarios de la universidad que apoyan a estos jóvenes. Sí, me parece importante también que exista ese respaldo hacia esos estudiantes por una buena causa y que es pacífica y que nos toca a todos al final, como
nos Así apela a es. todos al final como comunidad. Farid, quería cerrar la entrevista con una última pregunta que tiene que ver también mismo con Chile, que como vimos nosotros en la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, dijo que Chile será parte de la demanda que realizó Sudáfrica en contra de los líderes del Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué piensas sobre esta acción, esta última acción, como última Bueno, pregunta? yo creo que el presidente Boric ha tenido gestos bastante claros de condena al genocidio, ha hablado del genocidio, ¿no? Y creo que Chile se haga parte de esta, con Sudáfrica en la Corte Internacional, me parece que es un gesto muy importante, sobre todo un gesto que no solamente apoya al pueblo palestino, o condena a este Estado genocida encabezado por Netanyahu, sino además rescata y reivindica algo que para nuestro país es muy importante, que para Chile es muy importante, que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, ¿no? Creo que también esto es un gesto que indica que el compromiso de nuestro país, que ha tenido un pasado donde se violaron de manera brutal los derechos humanos, el compromiso de nuestro país con la defensa de los derechos humanos aquí y en todas partes. Creo que en ese sentido me parece que es un gesto importante que yo rescato y que se agradece no solamente porque sea Palestina, sino que en todas aquellas partes donde efectivamente se violan los derechos humanos de esta manera brutal, donde existen criminales como de la talla de Netanyahu, creo que es importante efectivamente ejercer acciones concretas, ¿no? Como cuando exigíamos que se ejercieran en contra de Pinochet por cometer crímenes en contra de su pueblo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hay que estar atento ahí con el desarrollo de esa denuncia, que ojalá se sumen más países y vamos a ir desarrollando esa noticia. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra conversación, Farid. Me interesó mucho por haber conversado contigo. Te agradezco un montón por compartir tu conocimiento con nosotros aquí en Mirada Generacional y muchas gracias por tu tiempo. Yo les Salió al agradezco a final de la ustedes. entrevista. Yo les agradezco a ustedes y gracias por esta entrevista. Muchas gracias.